Hola a todos, mi nombre es Milagros Huerta y junto con mi compañero Alejandro Fernández, ambos profesores de la Universidad de Cádiz, hemos preparado este trabajo titulado Fastest Plugin, aplicación para crear grandes bancos de preguntas de diferentes tipos para la plataforma Moodle. Moodle es una plataforma educativa que tiene más de 270 millones de usuarios y es conocida a nivel mundial, pues está implementada en 247 países. De las muchas actividades que tiene esta plataforma, este trabajo se centra en la creación de bancos de preguntas para los cuestionarios. Fastest Plugin está preparada para las preguntas tipo opción múltiple, verdadero o falso, emparejamiento, respuesta corta, ensayo, palabra perdida y respuestas anidadas close. Para este tipo, la descripción de Moodle dice que hay que introducir códigos especiales, lo cual hace que mucha gente ni se lo plantee. Pues bien, la aplicación está preparada para simplificar mucho esta tarea, como se mostrará más adelante. Por último, decir que para todos los tipos se pueden hacer hasta 100 preguntas calculadas de una sola vez. Actualmente, el impacto del COVID ha hecho que muchos profesionales se hayan visto en la tesitura de tener que trabajar en Internet. Se ha producido un gran cambio en la forma en la que los profesores enseñan, así como en la forma en la que los alumnos aprenden y realizan sus tareas. Por culpa del COVID, o gracias al COVID, depende de cómo se mire, a partir de marzo del 2020 se registraron más de 50.000 sitios nuevos en Moodle. Esto tuvo como consecuencia que también se ha tenido que formar en muy poco tiempo a instructores y administradores para poder seguir formando a los nuevos usuarios. Por todo esto se decidió desarrollar una aplicación que facilite el uso de la creación de preguntas en esta plataforma mediante un proyecto de innovación docente. Esta aplicación se ha desarrollado en Excel y funciona bajo el sistema operativo Windows. Con Mac no funciona muy bien y no funcionan todas las opciones. Está disponible en varios idiomas, además de que se puede cambiar a cualquier lengua que tenga el traductor de Google. También se ha creado un canal de YouTube en el que están todos los videotutoriales para aprender a usarla y sacarle el mayor provecho posible. Ese menú desplegable se debe elegir el tipo de pregunta que se quiere crear. Y en esta parte se muestran todas las opciones que tiene la aplicación. Los formularios están preparados de tal forma que de una sola pantalla se muestran todos los datos que hay que introducir para crear cada pregunta. A continuación se muestran los formularios de algunos tipos. Este es el tipo de pregunta de opción múltiple. Los datos imprescindibles a introducir son en color naranja, las celdas en gris se calculan automáticamente y las blancas son opcionales, se pueden quedar en blanco. En este caso tenemos el campo del enunciado de la pregunta y las posibles respuestas con sus puntuaciones. Una vez la pregunta se ha creado, solo hay que darle al pinchar guardar pregunta. Si se introducen datos variables, el usuario puede introducir hasta 100 preguntas similares con datos diferentes pinchando una sola vez en este botón. Esto funciona para todo tipo de preguntas. Aquí se muestra cómo quedaría la pregunta introducida en Moodle, en la que incluso se ha incluido una imagen para hacer la pregunta más atractiva. Este es el formulario para crear preguntas palabra perdida. Crear este tipo de preguntas en Moodle no es nada intuitivo. Sin embargo, con la aplicación solo hay que escribir la frase y las palabras perdidas llevarlas a la casilla correspondiente. En la columna del número de grupos se diferencia según cómo se quieran agrupar las distintas palabras para que luego salga en la pantalla de Moodle, ¿no? Entonces, cuando el alumno tenga la pregunta, según se vaya desplazando, le saldrán unas palabras u otras. Con respecto a las preguntas anidadas o tipo close, aunque parezca complicado, gracias al editor de Moodle no es necesario saber introducir los códigos. Pinchando en este botón se accede directamente al editor, se selecciona el tipo de pregunta que se quiere hacer y se rellenan todos estos datos. Una vez rellenados los datos, solo hay que pinchar en el botón insertar y ya tenemos el código. En esta imagen se muestra esta pregunta que está creada con el editor de Moodle, incluyendo tablas. Todos los códigos me lo ha dado el editor y sale automáticamente. Si alguien prefiere utilizar los códigos close, pues aquí está una ayuda para que recordar cómo hay que introducir cada uno de los códigos. Volviendo a la pantalla principal de la aplicación, las preguntas guardadas en los formularios se pueden consultar desde el banco de preguntas. Se pueden importar y exportar a libros de Excel para poder tener las preguntas separadas por temas y asignaturas. Luego, pinchando en exportar a Moodle, se genera automáticamente un archivo XML con las preguntas almacenadas, el cual hay que importar a Moodle, pinchando en formato de Moodle XML, y de una sola vez se importarán todas las preguntas creadas con la aplicación. Este es el único momento en que hay que entrar en la plataforma para crear el banco de preguntas. Otra opción que tiene la aplicación es la de que
las preguntas se pueden exportar en formato texto para poder hacer cuestionarios escritos, pudiendo barajar tanto las preguntas como las respuestas. Se genera un archivo texto plano para poder abrirlo con cualquier editor de texto. Por último, también se pueden exportar las preguntas de tipo opción múltiple de una sola respuesta para utilizarlas en un juego desarrollado con otro proyecto de innovación docente, y este juego puede participar hasta 4 jugadores, y el cual consiste en que los alumnos tiren los dados y según vayan cayendo en unas casillas o en otras, pues les sale una pregunta aleatoria, si aciertan suman un punto y si fallan se les resta un punto. Con respecto a los resultados, se han impartido cursos sobre la aplicación a profesores de la Universidad de Cádiz. Antes del curso se les preguntó el grado de dificultad que tenían a la hora de introducir las preguntas en Moodle, así como el tipo de preguntas que solían utilizar en esta plataforma. Una vez finalizado el curso, se les volvió a preguntar ambas cosas, pero esta vez conociendo la aplicación y utilizando la aplicación Fastest Plugin, obteniendo estos resultados. Comparando los resultados de las encuestas, se llega a la conclusión de que la aplicación Fastest Plugin facilita la labor de crear las preguntas en Moodle, así como que los profesores van a ampliar el tipo de preguntas que van a utilizar en Moodle, tal y como se muestra en la gráfica. Se ha incrementado el porcentaje de profesores que van a usar los tipos de pregunta verdadero o falso, emparejar, respuesta corta, palabra perdida e incluso los de close. Con esto doy por finalizada la presentación. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por vuestra atención.